Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría, este espacio que hacemos con tantísimo cariño todas las noches para llevar buena literatura hasta sus hogares. Ahora estamos en línea con el escritor Jaime Ballestas, más conocido en el mundo de las letras por el seudónimo de Otrova Gomas. Otrova Gomas, autor de obras humorísticas maravillosas como El caso de la araña de 5 patas y El hombre más malo del mundo, su obra más reeditada. También es fotógrafo y abogado. Ante todo, quisiera pedirle, maestro, que le envíe un saludo a nuestra audiencia de la Red Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría. Luego, preguntarle por estos días de cuarentena, ¿dónde está pasando sus días de encierro y cómo es su rutina? Bueno, apreciado Luis, en realidad es un gran placer el estar en contacto con ustedes en estos momentos tan dramáticos para todo el mundo y el doble, como es lógico, en Venezuela. En estos días particularmente de control de conducta social, en donde no podemos salir, personalmente, por un lado me siento agradado porque ya se ha constatado, sin la menor duda, de que es la única forma hasta ahora de protegerse de ese demonio del coronavirus. Por el otro lado, tuve la presunción de que venía algo así. Algo me informó en el subconsciente de que, estando viviendo como hago actualmente en Europa, me sentí como más seguro en Venezuela en una cosa que no puedo negar, y es que vivo en una casa muy retirada, muy complicada como casa, pero con unos hermosos paisajes, y por más que sea, eso te da una ventaja sobre vivir en un apartamento, aunque sea más o menos grande, mediano en Europa, porque aquellos son verdaderas cárceles. La rutina, por el otro lado, evidentemente es muy buena para mí. Estaba en varios proyectos literarios, en particular el libro 30 filósofos y su concepción de la muerte, que es un libro complejo en la medida en que debo trabajar esos filósofos escogidos. Te hago la aclaratoria, pues, que estudié en una época filosofía, siempre he sido un apasionado de esa especialidad cultural, y mi biblioteca estaba aquí en Caracas. Así que he estado adelantando, ya saqué 3 nuevos, aparte de los 10 que incluso publiqué en las redes, a nivel de síntesis, pero muy completas, suficiente para que la gente estuviera entusiasmada. Y eso también me llamó la atención, porque no me imaginé nunca que la filosofía podía interesarle a personas que suelen aparentemente ser muy ligeras. En otra rutina, pues como todos, compro para un mes en lo posible. Desgraciadamente los precios me dan dolor de barriga, pero hay que aguantarse. Y ahí vamos. Aprovecho también para darle una emotiva, muy sentida y alegre felicitación a la gente de la Red Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría por ponerme en contacto con ustedes y hacer que estas pequeñas palabras y pequeños secretos de mi vida estén públicos gracias a ustedes.
Usted sin duda es un escritor misterioso. Lo primero es el uso del seudónimo. ¿Por qué llamarse Otrova Gomas? Luego lo veremos en ediciones más variadas. Casi todas las editoriales importantes que han pasado por el país tienen un título suyo. Aunque ciertamente su obra es mucho más extensa y tiene bastante de historia, filosofía y fotografía, nos gustaría saber por su vena humorística. ¿De dónde nace esa vena humorística de Otrova Gomas? El seudónimo Otrova Gomas nace en el Liceo Aplicación. Teníamos un periódico mural, el cual fue el inicio de mi parte y de otros compañeros de la época para escribir cosas humorísticas y más o menos entretenidas. Luego pasaron los años y hacia los años 60 empecé a regresar al seudónimo que habíamos abandonado y con él mantuve un periódico humorístico en la universidad, en la escuela de Derecho, que usaba ese seudónimo Otrova Gomas. Más adelante pues salieron los primeros libros. Preferí el seudónimo porque como abogado creía que no era muy recomendable que se supiese que yo, se supone, era abogado serio, estuviese escribiendo cosas humorísticas. Pero después descubrí que al contrario todo el mundo quería conocer a ese escritor porque habíamos sacado el primer libro. Y cuando digo habíamos, porque yo estaba siempre muy vinculado a las editoriales y me habían propuesto sacarlo varias personas, pero al final terminé publicándolo yo solo por cuestión de impaciencia y fue un éxito absoluto hasta el punto que El hombre más malo del mundo ya va para las 25, 26 ediciones, todas muy exitosas en el sentido de las ventas. Posteriormente, vinieron los otros libros. Hasta ahora llevo 19 libros y he preferido conservar el seudónimo porque casi todos esos libros de verdad fueron muy acogidos por el público lector y presumo que seguiré con él. Es probable que el de filosofía relacionado a la muerte sea con mi propio nombre original, Jaime Ballestas, pero todavía no se tomó la decisión, falta algún tiempo para que sea concluido. La vena humorística es una falla genética, presumo, como casi todos los humoristas. Tenemos esa condición particular como la tienen también los músicos, los poetas. Eso es algo que se nace y yo creo que era muy fácil. Cuando mi madre era muy divertida, mi padre también, la risa siempre estuvo presente entre nosotros. Más adelante pues escribí cosas que no tenían tanto humor, me fui desviando del humor político, del humor sencillo, hice historias más filosóficas pero con el tono satírico que casi todos mis libros muestran de forma muy clara. También el libro de fotografía, que he sacado 3, uno de carnavales, uno que me gusta mucho, es mi pasión de recuerdos agradables, el Mundo sin sombras, que son fotografías submarinas, un deporte que practiqué cerca de 50 años y recorriendo verdaderamente todos los mares interesantes, y ese libro recoge las fotografías. Finalmente hay uno que es importante para mí también, se llama Retrato, porque capta a todos los venezolanos importantes en nivel literario, en nivel de la televisión, en nivel comercial, destacados realmente en la Venezuela de los años 70, 80. Desgraciadamente pues son libros agotados casi todos los de fotografía. Ojalá que hubiera unos cambios en Venezuela porque siempre me los están pidiendo y sé que cualquier editorial
podría estar interesada en ellos. Sin duda, Jaime Ballestas, y en el mismo sentido, otro vago más, ha sido testigo de un país que ya no existe. Por lo menos, no enteramente. Muchas de las situaciones absurdas que vivimos pudieron ser parte de sus libros de sátiras políticas de los años 80 y 90. Hoy en día usa sus redes sociales para retar con ironía e inteligencia humorística al poder imperante en el país. ¿Cuál debe ser la conducta de un escritor en estos tiempos tan difíciles? ¿Cree usted que los escritores deban mantenerse firmes con un compromiso social? ¿Qué diría usted a sus amigos de otrora que ahora están apoyando al gobierno? Sin la menor duda, la posición de un escritor, cualquiera que sea su tendencia, su orientación, incluso política, debe ser luchar por la verdad, por la justicia, por la racionalidad de la vida social. De allí que sea necesario estar presente en todas las vías, en todos los medios en que sea posible. Lo he hecho durante toda mi existencia juvenil, adulta y ya en los años finales de la vida, y creo que también deben hacerlo las personas conscientes de la importancia de estos valores. Por el otro lado, es cierto que tengo amigos, muy buenos amigos de prácticamente toda una vida y casi los diría familiares de tanta relación íntima y amistosa que en este momento en Venezuela apoyan al régimen. Mi actitud es la que puede tener cualquier persona con sus familias. Algunos se disgustan y no les hablan. Yo personalmente trato de no tocar los temas que son críticos y en realidad la mayoría de los que quedan estamos un poco distanciados por distintas razones, no por precisamente las políticas, sino yo vivo en un sitio donde hay poca conexión en relación a Venezuela. Cuando me los encuentro y si tengo que ayudarlos, lo haría con un profundo sentimiento de amistad que nunca murió. Allá ellos y sus posiciones políticas. Ese es un asunto de su conciencia. Ahora me gustaría preguntarle por el panorama de la literatura venezolana actual. ¿Cómo la ve? ¿Recomendaría leer a algunos autores? ¿Hacia dónde cree usted que van los pasos de nuestra narrativa? Te confieso que no estoy muy al día en la literatura venezolana actual. La razón es muy simple. Estoy viviendo desde hace casi 14 años en el extranjero y uno no tiene las conexiones necesarias para estar al día en lo nuevo. Por desgracia, y eso es algo que sabemos todos, toda la vida cultural venezolana ha sido decapitada en buena parte. No sé, creo que no existe en este momento alguna editorial que pueda estar interesada en un libro. Con estas hiperinflaciones es imposible la distribución y ganar tanto él como el autor. De la última generación hay varias personas valiosas, entre ellos podría hablarte de Mario Morenza. Hay varios, pero casi me excuso de esa pregunta por las razones que te daba al comienzo. Finalmente, para terminar esta entrevista, me gustaría preguntarle por ese hermoso y largo recorrido de vida que usted ha tenido. Eso es algo, sin duda, que debemos celebrar, pero también en ese tiempo usted ha conseguido acumular el conocimiento que muchos quisiéramos tener ya en nuestra llamada juventud. Háblanos, maestro, del sentido de la vida.
¿Cómo resumiría Otrova Gómez, cómo resumiría Jaime Ballestas el papel del hombre sobre la tierra? ¿Qué consejo podría brindarle a las generaciones de hombres del presente para ser mejores en el futuro y en la actualidad, claro? Para mí, el sentido de la vida depende de la filosofía y las motivaciones existenciales de cada quien. Alguien dijo alguna vez que es mejor no dar consejos porque a todo el mundo le gusta equivocarse solo. Sin embargo, yo debo manifestarte que hay una razón fundamental para ayudar a los demás, dando una orientación de las experiencias que se han tenido en una vida larga. Hay un olvido en esta época de los valores filosóficos fundamentales. Y cuando te digo de esto es que prácticamente la filosofía está desapareciendo como disciplina intelectual. Vivimos en una era de tecnicismos, de locuras de todo tipo. La cultura misma ha recibido impactos muy difíciles de superar. Personalmente, yo la he vivido en la línea correcta, casi diría ideal, desde la época de mi primera juventud. Solo he aprendido a entenderla, que ella es un viaje y hay que disfrutarlo, recordando que no solamente el viajar te enseña, también exige que tengamos mucha voluntad de aprender, de respetar normas que son fundamentales para la convivencia humana. Gracias a esa experiencia existencial, pues he tenido cosas muy buenas, muy pocas malas, porque ha sido todo muy bien programado. Aprendí a estudiar siempre junto a los hechos, a la acción. Supe escoger con algunos errores muy simples, muy ligeros. Hoy recomendaría a la gente que no se olvide de que de verdad hubo grandes filósofos que orientaron para ese secreto de vivir bien. Personalmente recomendaría a Aristóteles, Heráclito, Kant, Epicuro, Platón. Son personajes extremos en la orientación de la ética, de la esencia de la vida, y eso te los estoy dando como pocos, porque hay muchos más. En estos tiempos de crisis, uno de ellos, Ortega y Gasset, decía de que son los mejores para poder descubrir las fallas, avanzar y hacer ajustes equilibrados, más armónicos. Fundamentalmente, lo que hay que tener para ese buen vivir es un proyecto muy definido y al mismo tiempo una gran disciplina rigurosa con nosotros mismos, y que ello haya sido previamente valorado como justo, como ético y como valioso. Sin duda, en todo ello está presente también la importancia de entender que si la vida es ese viaje para acabarse, entender a la muerte con toda la dimensión que tiene, no trágica ni dramática, sino como el proceso final de algo que nos ha sido dado y que nadie, ni hoy, ni antes, ni después, se podrá saber por qué, quién y hasta cuándo.
Gracias, maestro, por darnos la oportunidad de entrevistarlo en este nuestro puerto de libros, este espacio que hacemos con tanto cariño todos los días. Y ustedes, quienes nos escuchan, por favor, háganos saber sus opiniones al 0424-672-3597, 0424-672-3597, y también a nuestras redes sociales, @Librería Radio, en Twitter y en Instagram, ese espacio que tenemos para acercarnos cada vez más y poder conocer sobre su mundo, sobre su forma de pensar, que esto no solamente sea una entrega directa a través de la radio, sino que también podamos retroalimentarnos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio.